I now give the floor to Alvaro Pope, Permanent Forum Member, to introduce the study on the situation of indigenous peoples and their participation in democracies and electoral processes in Latin America under the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Alvaro, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco a los colegas del Foro Permanente su respaldo a la evaluación de las democracias latinoamericanas y la aspiración de desarrollarla en los demás grupos regionales. El presente estudio se realizó a solicitud del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas de Naciones Unidas, hecha al experto independiente Álvaro Pop. Dicho estudio se enfocó en 3 países, Guatemala, México y Ecuador. Se consideraron estos países por tener condiciones similares de avances democráticos para los pueblos indígenas. Se tomaron como base los estudios en el Ecuador, en Guatemala y en México a partir de lo ya realizado y sobre todo investigado en el caso de la participación democrática de los pueblos indígenas. Quiero agradecer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, particularmente al Programa de Gobernabilidad Democrática que encabeza Gerardo Noto, su apoyo y aportes. Igualmente ha sido determinante la tarea que se ha hecho desde el equipo del organismo NALEV en Guatemala. Agradezco igualmente el apoyo de la Organización de Estados Americanos que permitió la participación de este experto en su misión de observación electoral en el Ecuador, con la ilusión de hacer un despliegue permanente de observación con un enfoque que recoja la dinámica de los pueblos indígenas, jóvenes y mujeres de manera más sustantiva y permanente y establecer un diálogo de trabajo en el tema. Empiezo mi informe. Los pueblos indígenas son sobrevivientes. Desde siempre los pueblos indígenas han sido excluidos de lo que se ha denominado la fiesta democrática. En gran medida los actores históricos estatales han actuado en contra de la universalización de los derechos de ciudadanía establecidos en los pactos sociales que han fundado las repúblicas latinoamericanas. El debate que debe favorecerse en los siguientes momentos se enfoca en las vías nuevas que deberán construirse a partir de los mecanismos propios de gobierno de los pueblos indígenas y el desarrollo de sistemas democráticos de derechos liberales que trae consigo la democracia contemporánea. A finales de los años 80 y como consecuencia del fin de periodos dictatoriales y el paso hacia estados democráticos, los pueblos indígenas de América Latina intensificaron sus actividades políticas, iniciándose la discusión sobre transformar las democracias de élites a democracias participativas e incluyentes. Estas fuerzas políticas emergentes surgieron con capacidad de transformar los poderes tradicionales. Se inicia un nuevo tipo de constitucionalismo. Inician las demandas de reformas constitucionales que reconocieran sociedades multiétnicas, pluriculturales y multilingües. De esta cuenta, México en el 2001 y en el 2011, Ecuador en 1998 y en el 2008 han impulsado constituciones multiculturales. En el caso de Guatemala, la Constitución de 1985 reconoce la existencia de diversos grupos étnicos. Sin embargo, una reforma constitucional congruente con los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo un desafío por desarrollar. En México, en el año 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional trascendió la causa local, la defensa de indígenas de Chiapas, e inició la interlocución a nivel nacional al presentar en el Congreso la Ley de Derechos y Cultura Indígena. El gobierno reconoció que dialogar y reconocer los derechos indígenas era la única salida a la crisis política causada por grupos insurgentes. Estos hechos marcaron la participación política indígena en la política mexicana y motivaron la inclusión de indígenas en algunos puestos públicos. En Guatemala, la doctora Rigoberta Menchú es reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y gana el Premio Nobel de la Paz en 1992. En 1996 se produce la firma de los acuerdos de paz que ponen fin a 3 décadas de conflicto armado interno. Resalta importancia el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Los acuerdos de paz propiciaron iniciativas de reforma constitucional realizada en 1999, ganando la oposición a la reforma y perdiendo los pueblos indígenas. En Ecuador, la articulación y protagonismo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAI, se convierte en la fuerza social y política más importante de las últimas décadas del siglo pasado.
En 1998 se aprueba una nueva constitución política que reconoce la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas. Además de estos 3 países en la región, sobresale el caso de Bolivia, en donde el escenario político cambió significativamente a partir de la elección en 2005 del hermano Evo Morales como presidente y su reelección en el 2009. Este fenómeno de participación ciudadana vino a desmontar pactos estratégicos de los partidos políticos tradicionales y constituyó un hito en los desplazamientos normativos, narrativos, institucionales, económicos y culturales de la democracia en Bolivia, pero igualmente se plantea la necesidad de reconocer las lecciones que implica tener un gobierno con enfoque plurinacional en el marco de sistemas normativos occidentales. Tanto en regímenes de derecha como de izquierda, los pueblos indígenas siguen insistiendo sobre sus derechos específicos y colectivos. En ambos casos tienen dificultades de reconocimiento pleno, identificándose la exclusión como trasfondo ideológico. Si bien es cierto, la izquierda latinoamericana ha avanzado en el reconocimiento de los actores multiculturales, ambos sistemas mantienen el desafío de construcciones nacionales con enfoque de derechos de pueblos indígenas, especialmente en el ámbito de la consulta previa, libre e informada, profundamente limitada, y en el ejercicio de plenos derechos ciudadanos, superando el paternalismo. Quiero finalizar esta presentación hablando de algunos desafíos que esta participación de pueblos indígenas en América Latina y en la democracia trae consigo. Precisamente por las experiencias de participación electoral en los partidos políticos tradicionales, surge la inquietud de construir proyectos políticos de, para y por indígenas, que respondan a las necesidades de los pueblos y de los grupos tradicionalmente excluidos de las políticas públicas. En otras palabras, la necesidad de generar democracias incluyentes que respondan a las características de las sociedades multiétnicas, plurilingües y multiculturales. Son significativas las experiencias de Ecuador en el movimiento político Pachacutic, iniciado en 1995, y en Guatemala del movimiento político WINAC, iniciado en el 2007. Cabe resaltar la participación política del Comité Cívico Xeljú en Quetzaltenango desde 1972. Exigir, acompañar y velar por el cumplimiento real de la normativa internacional y nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas será parte del enriquecimiento de esta democracia. Incidir en las reformas legales necesarias para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y para el reconocimiento del carácter intercultural de los estados. Por ejemplo, reformas constitucionales o reformas a la ley electoral son indispensables. En el caso de las reformas constitucionales, que se reconozca el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos. En el caso de las reformas electorales, es fundamental modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, campañas electorales y abrir espacios reales de participación de indígenas, mujeres y jóvenes, tanto en los partidos políticos y comités cívicos locales como en las diferentes estructuras de institucionalidad gubernamental. Valorar e incentivar el desarrollo del liderazgo de las mujeres y sus capacidades, y en la actualidad aún se privilegian los liderazgos de varones frente a los liderazgos femeninos. Y finalmente, encontrar mecanismos de diálogo político vinculante a la toma de decisiones administrativas y legislativas entre pueblos indígenas, iniciativa privada, parlamentos y gobiernos, a fin de minimizar la actual conflictividad debido a la explotación y exploración de recursos estratégicos actuales, agua, bosques y recursos del subsuelo ubicados en territorios indígenas. Esto pasa por el reconocimiento de las decisiones colectivas y el cumplimiento del consentimiento previo, libre e informado. Muchas gracias, señor presidente. Thank you so much, Alvaro, for introducing your report.